llegado el momento. Acá estamos de vuelta. Bueno, nuevamente de esto no se habla y como siempre con la visita de Franco Manes, nuestro historiador de cabecera, y hablándonos justamente de nuestra historia, nuestra querida historia argentina. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Acá estamos dispuestos nuevamente a encarar aspectos de nuestro pasado que nos permiten tener aprendizajes y tener una perspectiva de nuestro futuro, ¿no? Claro. Bueno, en la jornada de hoy lo que queríamos era ya ir redondeando sobre ese periodo altamente complejo que va desde el 55 hasta el 62, por poner una fecha de cierre, porque es una etapa muy convulsionada, porque es una etapa donde Perón es destituido de su gobierno constitucional, porque hay una revolución que vimos que la denominamos fusiladora, porque fusiló a más de 32 personas sin ningún tipo de juicio y violando toda la normativa del Estado de Derecho y de la dignidad humana. Una vez que apaciguó parcialmente la presencia militar, la dictadura buscó tener una salida democrática hacia el 58. Y fue así que en el año 57 realiza una comisión constituyente y luego en el 58 habilita elecciones y sale ganador Arturo Frondizi, que era con un desprendimiento de la UCR denominado UCRI. Este periodo va a estar caracterizado por dos líneas principales. Vamos a hacer un análisis político y un análisis brevemente de lo económico para entender cuáles son las causales que van a llevar a la implementación de un plan represivo que uno, cuando indaga desde lo histórico, comprende un montón de cosas que van a ocurrir en los 60 y en los 70. Es prácticamente la protohistoria de la represión que nosotros la vimos en su grado excelso con la dictadura del 76. Entonces, ¿cuáles fueron las pérdidas que sufrió el pueblo argentino después del 55 desde el punto de vista económico? Fueron violadas todas sus leyes, todas sus conquistas sociales y toda su participación en la producción de la riqueza. Eso sería desde el punto de vista económico. ¿Y cómo se materializó? Bueno, reduciendo su participación en la vida política y también su participación en la vida sindical. Fueron desplazados de los sindicatos todos los dirigentes que habían participado de ese proceso de distribución positiva de la población. Y en el aspecto político, el deseo ferviente que tenía la dictadura de desperonizar la sociedad se materializa con los bloqueos a la figura de Perón, manteniendo su exilio en forma sostenida, o sea, no permitiendo que estuviera cerca de la Argentina, y donde estuviera inclusive atentar contra su vida, como lo que ocurrió en Venezuela, que afortunadamente no estaba en el auto que había explotado con una bomba. Siempre entonces fue dejar de lado a la facción, o más que la facción, la representación política mayoritaria que tenía el peronismo. Y la prueba fue que en la Comisión Constituyente el peronismo estaba vivo porque marcó un 24% de votos en blanco. Ese capital político que había en la época de la Constituyente impulsó a Frondizi muy hábilmente a hacer una alianza con Perón para él acceder a la presidencia, cosa que la logra, porque Perón hace un acuerdo envía a Jorge Antonio y Frondizi envía a Frigerio, y hacen un acuerdo en el cual había un montón de pautas que cumplir. Entre ellas, la más importante era restituir los sindicatos a los trabajadores, mejorar las condiciones sociales de los trabajadores también, y que legalizar el partido peronista. Cosa que
de todo eso, lo único que empezó a cumplir fue un mejoramiento de la cuestión salarial, con un gran aumento que se dio al principio de su gestión, pero al poco tiempo, con esta idea de vincularse con los capitales extranjeros para la explotación de petróleo, porque él apuntaba a tener una soberanía energética, omitió todas las otras condiciones y quiso consolidarse con ese solo proyecto. No le fue bien, porque inmediatamente, ya a fines de, él asume el 1 de mayo del 58, ya en noviembre tenía el conflicto con los petroleros. Y para prever una resistencia que iba a tener seguramente con los petroleros, ahí es donde se firma un decreto, que es el 9880, secreto, que establece las bases de lo que se llama el Plan CONINTE, el Plan de Conmoción Interna del Estado. O sea que él ya evidentemente preveía que iba a haber acciones desde su gobierno que iban a generar una reacción popular. Entonces, qué mejor que ya estar preparado desde lo legal. ¿Y qué significó el Plan CONINTES? El Plan Conmoción Interna del Estado. En la práctica era una estructura represiva donde todo el aparato militar pasó a desplazar en la práctica las condiciones de libertad y de libre asociación que tenían los ciudadanos, y pasó a estar la vida social bajo la órbita de los militares. Por ejemplo, cuando se produce la famosa huelga de petroleros, lo primero que hace al aplicarse el plan de represión, queda bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas el conflicto, y lo que le permite producir allanamientos, detener a dirigentes sindicales, desplazar a la gente de los trabajos y estar confinado. Entre el 58, 59 y 61 se calcula que hubo más de 3.500 personas que pasaron que quedaron detenidas por el Plan CONINTES. De esos 3.500, alrededor de 111 fueron condenados por consejo de guerra. Y después todos estuvieron implicados con situaciones que quedaron flotando en el tiempo hasta que se levanta el plan en el año 61. El plan no daba sentencias, sino que con el solo hecho de suspenderse el plan ya quedabas en libertad. Pero si te hubieran detenido en el 59, te liberaban en el 61, cuando se desapareció. O sea que yo la llamo la protohistoria del golpe del 76, porque tenía una importancia fundamental la división en zonas y subzonas de la República Argentina, y capaz que vos te vas a acordar más, Julio, cómo pasa a depender de las Fuerzas Armadas las policías provinciales. O sea, era un brazo extensivo de las Fuerzas Armadas. Y esto marca a las claras que la sociedad era una sociedad totalmente vigilada, totalmente contenida. Bueno, así y todo, la gente siguió luchando por sus derechos. Hubo intentos muy fuertes, se realizaron sabotajes, se iniciaron muchísimos conflictos gremiales, metalúrgicos, bancarios, los mismos petroleros, que era el más importante por la política general que tenía Frondizi. Y bueno, y la situación económica también conspiró con todo eso, porque la propuesta que había hecho Frondizi de permitir el ingreso de capitales y darle muchas ventajas y no tener un equilibrio estable, hace que comience a tener déficit el Estado general, y no tiene más remedio que mirar al Fondo Monetario, y ahí empieza nuestra peregrinar por una dependencia de deuda externa, ¿no? El Vía Crucis. El Vía Crucis. Y ahí tenemos personajes como Álvaro Elsogaray, que reemplazó a Frigerio, que es el que profundizó todo este sistema con la famosa frase "hay que pasar el invierno", y llevó a la Argentina a un retroceso y a una decadencia del mismo gobierno, que en el año
62 va a ser desplazado del gobierno. Pero yo quería hacer hincapié en la cantidad de personas que fueron sometidas y reprimidas en cuanto a la intento de consolidar un proyecto dependiente, cuando en el discurso parecía que era un proyecto autónomo referido al desarrollismo, ¿no? Y otros aspectos que no debemos de olvidar, que también fueron detenidos muchos jóvenes en la famosa lucha de Laica y Libre, que también estuvieron a disposición de este plan Conintes. Vos, Julio, porque esto ya es más de tu época, ¿conocés algún compañero del Movimiento Nacional que haya estado en esa situación de Conintes? ¿Recordás alguno? Sí, por supuesto. De acá de Mar del Plata hubo muchísimos compañeros que fueron justamente llevados hasta el penal del fin del mundo, en Ushuaia, fueron condenados durante un año más, entre ellos el Norberto Centeno, el doctor Centeno, que posteriormente fue también, por eso lo que vos decís es muy cierto, en el sentido de la protohistoria de lo que fue después la noche más oscura de la Argentina, ¿no es cierto? Porque es fusilado, mejor dicho, muerto o asesinado en la dictadura del 76. Así que ya en esa época ya Centeno era un hombre peligroso para la fuerza de seguridad, pero también, sobre todo, para los sectores de la economía concentrados, porque justamente Centeno era un hombre defensor de los derechos laborales. Así que sí, de acá de Mar del Plata eran como 50. Y después se hizo un homenaje en otra oportunidad. Siempre, en este caso, el tiempo es muy tirano, pero podemos hacer una referencia muy, muy clara a esa etapa de la historia, sobre todo de los compañeros de Mar del Plata, ¿no? Buenísimo. Vos sabés que justo lo nombraste a Centeno. Vos sabés que yo leí justo ayer que Centeno había estado detenido en Rawson por el plan Conintes e hizo un alegato jurídico de lo que significó el plan Conintes, y es espectacular. Define a la ausencia del Estado de Derecho, al desplazamiento del Estado de Derecho y la instauración de los juzgados militares y todo este avasallamiento de la Constitución que ellos decían defender, que era del 53, ¿no? Era paradójico. Y llegaron, digamos, a hacer todo ese desplazamiento en suma para quedarse con la suma del poder público. Yeah. Pero si yo te lo relato con mis palabras, pero si lees el texto es muy, muy categórico y muy claro. O sea, el plan Conintes dice, por otra parte, no es un plan tradicional, es el ejercicio del poder real. Claro. Frases así, viste, que eran lapidarias. La verdad que sí, yo recuerdo lo que vos contabas, que fue desaparecido el compañero, creo que fue con la noche de las corbatas, si no me equivoco. Exactamente, fue uno de las víctimas de la noche de las corbatas. Bárbaro. Y Reneda, etcétera. Exacto. Bueno, eso es lo que nos enseña esta vez la historia de todo lo que hemos vivido. Quedamos corto con esta tiranía del tiempo que tenemos en la radio, porque todo esto da como para desarrollar temas muy, muy interesantes como el que estás planteando vos. Así que bueno, lo dejamos para la semana que viene y como siempre agradecemos tu participación, Franco. Será hasta luego. Agradezco estar ahí con ustedes. Gracias. Nos vemos la semana que viene entonces. Bien. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí, debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí.